de la tarde, 5 de la tarde, con 16 minutos. Y bueno, vamos entonces a nuestra primera conversación acá en Frecuencia Pública por Radio USACH. En torno a estos 46 días sin clases en la región de Atacama, donde el profesorado de la zona aduce falencias del Servicio Local de Educación. Daniel Ríos, doctor en Educación y académico del Departamento de Educación de la USACH, se encuentra en contacto telefónico con nosotros. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Hola Daniela, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos este día para hablar de estos servicios locales, ¿no? Que respondieron de alguna manera también a la reforma educacional y la instalación de la nueva educación pública, la esperada desmunicipalización. Recordemos cómo funciona este proceso, ¿te parece?, de instalación que tiene más foco en el fortalecimiento del sistema, la participación de las comunidades educativas, bueno, y mejora de aprendizaje. Hablemos entonces de el objetivo de estos servicios locales de educación. Sí, bueno, mira, en primer lugar, en este proceso de desmunicipalización que se está realizando con los 11 SLEP que se tiene contemplado hasta el día de hoy, de los 70 que están previstos, obviamente el foco para nosotros los educadores está en la posibilidad de que estas escuelas mejoren la formación integral de los estudiantes, mejoren sus aprendizajes, tanto desde el punto de vista del conocimiento, los valores, las actitudes, las habilidades. Entonces ese es el foco que no tenemos que perder de vista en el contexto complejo que se está viviendo en muchos SLEP, no solamente el de Atacama, sino que ese punto de vista, digamos, que finalmente tiene que ver con la formación y hasta qué punto este tipo de establecimientos puede entregar una buena educación a los estudiantes que confían en estos establecimientos educativos. Tú usas la sigla, ¿no?, de Servicios Locales de Educación Pública, SLEP, ¿así se llama? ¿Se le dice? Así es. Ya, perfecto, también para que la gente entienda. Servicios Locales de Educación Pública, ahí está completa. Yes. Hablemos también, Daniel, de las falencias que están mostrando en Atacama, porque se han visto problemas en el funcionamiento de los servicios locales, desde el tema de pago, además de sueldo, hasta no tener los materiales necesarios para hacer clase. Considerando además que es una instalación progresiva, uno se pregunta cómo ir mejorando para que estos problemas no estallen en la cara. En el caso de Atacama, agrego, Daniel, no habían ni libros para realizar las clases, porque estaban en bodega. Y ahora estos libros ya están disponibles y el ministro Cataldo lanzó la siguiente crítica. Yo no puedo entender que habiendo condiciones mínimas garantizadas en la mayor parte del sistema no vuelva a funcionar de manera normal o regular. ¿Qué es lo que está pasando a tu juicio? Sí, bueno, después de 46 días de paralización, obviamente ya podemos hablar de que hay una crisis instalada en la región de Atacama respecto al sistema local de educación pública. Claro, hay factores que pueden explicar este fenómeno, ¿cierto?, complejo, difícil, pero lo que no se puede perder de vista es que se está afectando claramente la formación de los estudiantes, los aprendizajes de los estudiantes. Entonces yo creo que ese es el foco que hay que tener presente, independiente del tipo de análisis, donde hay, claro, elementos que son de tipo administrativo, de tipo financiero incluso, y también de tipo político, ¿ya? Porque también observamos que se ve confrontado el actual colegio de profesores de Atacama versus el Ministerio de Educación. Entonces también ese es un foco que no hay que descuidar para el análisis, y sin duda que también uno podría ir más atrás y mirar el diseño. Es decir, uno también a esta altura, cuando hemos visto dificultades de implementación en distintos SLEP, hasta qué punto el diseño que se generó años atrás, no en este gobierno, en gobiernos anteriores, ¿cierto?, es el mejor diseño para una estrategia que lo que busca en el fondo, por un lado, es la desmunicipalización, ¿cierto? Pero en el fondo tiene en el foco que es la gran pregunta, si los estudiantes que están en este tipo de establecimiento van a aprender más y mejor para efectos de su aprendizaje, en consecuencia hasta qué punto se está ofreciendo una educación de calidad. Y un componente muy importante también, Daniela, a mi juicio, es preocuparse por la equidad de los aprendizajes. O sea, claramente este tipo de crisis ya instalado en la región de Atacama por 46 días, que afecta a más de 30.000 estudiantes, ¿cierto?, a la gran mayoría de los establecimientos escolares, tanto de educación básica como media, sin duda que es un tema muy complejo, porque en definitiva están los niños, niñas, jóvenes de por medio, también están sus familias, y también no nos olvidemos el profesorado, que también está obviamente paralizado. Es toda una comunidad, o muchas comunidades finalmente educativas. Entonces
se afecta lo que tú señalabas al principio, que uno de los objetivos de los SLEP es aumentar el caudal, la posibilidad de participación de las comunidades escolares, y ahí la familia de estos estudiantes también se ven afectados más allá de los profesores, profesoras y directivos de cada establecimiento escolar. Claro, de alguna manera, Daniel Ríos, doctor en Educación y académico del Departamento de Educación de la USACH, si no contamos con el piso y la infraestructura, los materiales, las condiciones mínimas, claro, es imposible que justamente exista mejora en los aprendizajes o participación de las comunidades o fortalecer el sistema, porque no contamos con lo mínimo. Quiero retomar algo que tú señalabas hace un ratito, en torno a las interrupciones del proceso educativo, ya sea por pandemia, ya sea en su minuto por estallido, ya sea por problemas que se vienen arrastrando y se han ido agudizando relacionado con todas las anteriores. ¿A tu juicio hay un uso político o se están juntando legítimas demandas no escuchadas o hay de todo un poco? Sí. La última. Última alternativa, claro. Todas las anteriores. Sí, exactamente, porque los temas complejos siempre son multivariados. Sí. Hay múltiples causas que explican un fenómeno, en este caso, que es educativo, pero finalmente un tema social. No nos olvidemos que las escuelas son estructuras sociales en el cual las sociedades, los estados y los gobiernos de turno confían en la formación de estas escuelas para sus estudiantes. Entonces, claro, yo creo que los últimos 4 años, esto viene de antes de los últimos 4 años, sin duda, y toca gobiernos de distintos signos. Pero por otro lado también esto viene desde el estallido social, ¿cierto? Ya hemos cumplido 4 años el día de ayer. Antes de ayer, sí. Antes de ayer, sí. No, el 18, antes de ayer, y agudizado por la pandemia. Entonces, el tema de fondo es ese, o sea, hasta qué punto estamos lesionando, estamos hipotecando el futuro de nuestros estudiantes en relación, digamos, a estas complejidades, y en definitiva aquí lo único que pierden son las personas, los estudiantes, las familias a las cuales pertenecen y la sociedad completa. Eso, perdemos todos. Perdemos todo, en definitiva, pierde el país, pierde nuestra sociedad, porque en el fondo estamos hipotecando el futuro de estos estudiantes, y sin duda que yo creo que hay problemas en el diseño original. Podría haberse planteado de manera más pausada. Sí. Haber tenido 3, 4 establecimientos por un tiempo a modo piloto. No abarcar tanto y hacerlo mejor. Exactamente. El que mucho abarca, poco aprieta, dice el dicho. Exactamente. Y hay un tema político también de por medio, o sea, uno puede ser ingenuo. Hoy día uno ve confrontado al Colegio de Profesores de Atacama con el Ministerio de Educación, y son del mismo sector político, del mismo partido político, claro, y ahí uno claramente ve que la cuestión política está en juego, y que me parece legítimo, sin duda, sí. Pero que finalmente si no se asume de una manera más educativa, más formativa, y no se busca no perder el foco, que son los aprendizajes de los estudiantes, es muy difícil que esto se pueda descomprimir en un breve plazo. De hecho, hay manifestaciones en Atacama hoy día. El lunes está previsto una marcha de la familia, de los padres, para efectos de proseguir con estas actividades, digamos, que de alguna manera finalmente lesionan la formación de los estudiantes. Exacto. De hecho, Daniel, el ministro Cataldo dijo que no ha fallado el gobierno, ha fallado el Estado, hay un tema de glosa presupuestaria y que muchas veces se implementan servicios locales con deudas arrastradas a propósito del diseño original. Ahora, el anterior ministro de Educación de este mismo gobierno, Marco Antonio Ávila, en algún momento quiso romper este mito de los problemas de los servicios locales y planteó que en los servicios locales de educación hay 1.031 establecimientos, de los cuales solo 20 son insuficientes. Y bueno, que tuvieron mayor presencia y rendimiento en pandemia y en comparación a los establecimientos municipales. Es importante porque también la implementación de la ley no ha sido la más adecuada. El mismo ministro Cataldo dijo que hay problemas en Colchagua, Valparaíso y bueno, Atacama, de lo cual estamos hablando. Siendo la discusión presupuestaria clave. De hecho, por eso estábamos hablando de estos temas de los insumos. Eso era para agregar. Quiero aprovechar estar conversando contigo, Daniel Ríos, en calidad también de doctor en educación. El tema de la educación ha sido en nuestro país un tremendo desafío, a veces un dolor de cabeza, una constante de búsqueda de no solo hacerlo más dinámico, sino justamente acercarnos a aquella gran demanda que podría resumirse en educación de calidad.
hay cambios de paradigma también, ¿no? Sociales que van atravesando todo. ¿Cómo sientes que está el estado de la educación en Chile? ¿Está en crisis y por lo tanto una tremenda oportunidad? ¿Tiene buenos cimientos y hay que quizás construir un nuevo techo o una nueva cúpula? ¿O estamos también en una crisis global donde la educación también está tratando, ¿no?, de moverse en estas aguas de incertidumbre o de cambios constantes? Sí, bueno, previo a lo que tú me estás planteando en la parte final, yo de todas maneras un comentario respecto a lo que plantea el ministro Cataldo, cuando él dice que no ha fallado el gobierno sino el Estado. Sí. Bueno, el Estado chileno viene fallando hace rato desde el punto de vista, digamos, de una serie de problemas, en este caso vinculado a la educación. Para que vamos a hablar de la cuestión de salud, la cuestión previsional, etcétera. Sí. Pero también en el fondo este gobierno es el que está administrando el Estado. O sea, a mí me parece que el gobierno es el que en este caso está fallando respecto al uso del Estado para poder dar una educación de mejor calidad para nuestros estudiantes. Yo no creo que habría que escamotear, digamos, las responsabilidades que hay de aquellos que ejercen el poder, en este caso un gobierno determinado. Claro, la responsabilidad, exacto. ¿Quién representa? Sí. Exacto. Ahora, respecto a la pregunta de fondo tuya, que es bien interesante y bien importante, obviamente que, Daniela, estamos en crisis porque a partir del estallido y con los 2 años de la pandemia, hoy día se calcula que en promedio habría una pérdida de los niveles de aprendizaje en al menos 2 años. ¿Ya? Entonces, claro, ahí hay un tema que hay que enfrentarlo, que se ha ido enfrentando de alguna manera, pero creo que todavía no encontramos las estrategias, las actividades, tal vez los recursos, y incluso una cuestión importante en la tarea educativa, que es el ánimo, que el clima de las escuelas, que de alguna manera contribuye, ¿cierto?, a ponerse un objetivo común que está vinculado a la misión escolar, o sea, lo que se quiere en el fondo formar. Estos mismos de Atacama, hasta qué punto repercuten en el ánimo, en la actitud del profesorado, de la gente que hace la gestión, porque finalmente esto también va lesionando y va dañando de manera lenta y progresiva. Entonces estamos en una crisis en donde hay que plantearlo de alguna manera en relación a esta, para efectos de estrategia, de priorización curricular, de poner el acento en aquella habilidad, en aquello aprendizaje más importante, más crítico, que de alguna manera pueden contribuir al día de mañana a una buena formación de los estudiantes y no seguir hipotecando la vida de estos y de la familia y de nuestra sociedad. Y ahí yo creo que la crisis que hoy día vive la educación chilena también uno la puede observar en otras áreas, desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la previsión, etcétera. Entonces, claro, tenemos una complejidad que supera con creces, en mi opinión, el tema educativo. Pero como esta conversación es de educación, yo creo que hay que buscarle, digamos, cierta salida en donde, por ejemplo, yo creo que hoy día la inteligencia artificial, por ejemplo, podría ser un buen aliado para poder superar o poder contribuir a una mejora de la tarea y disminuir la brecha en el fondo. Exacto. Porque en esta cuestión el 90% de los estudiantes chilenos van a colegios financiados por el Estado, sean municipales, sean de los SLEP o sean de los particulares subvencionados. Entonces, ese es el foco que de alguna manera no se puede perder de vista para efecto de una mejora sostenida de la calidad de la educación, de la formación de nuestros estudiantes. Y el acento, vuelvo a insistir en la palabra mágica, es el aprendizaje de nuestros estudiantes. Eso es lo que está en juego. Entonces uno pediría un mejor ánimo, una resolución, un ponerse de acuerdo, porque en definitiva parece que cada tema en este país tenemos que estar en desacuerdo, peleado y enojado y separado, cuando debería ser todo lo contrario. O sea, aquí hay objetivos comunes, hay legítimas diferencias, distinciones, hay distintos actores políticos, sociales, culturales, pero aquí lo que está en juego en definitiva es cómo construimos una sociedad en donde quepamos todos. Eso a mí me parece, y recojo las palabras que señalabas recién también, o al inicio de la conversación más bien, Daniel. Perdemos todo si no nos ponemos de acuerdo, sobre todo en temas tan basales como la educación, la salud, la seguridad social, que de verdad sea seguridad social, y bueno, por supuesto también todos los derivados, el empleo, el espacio público, bien, la participación ciudadana, sin duda. Daniel Ríos, doctor en educación, académico de nuestro departamento de educación, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta tarde en Frecuencia Pública por Radio USACH. Que tengas precioso fin de semana. Muchas gracias, Daniela, que estés muy bien. Gracias, adiós. Un abrazo. Chao.